¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas amigas, amigos y buena gente en general de YouTube. Estamos de regreso para seguir con nuestra dosis diaria de vitamina D. Y en esta ocasión vamos a tratar un tema, por lo que me han dicho y por el feedback que me han dado ustedes, un tanto cuanto polémico, porque al parecer hubo una especie o intento de agresión a Dimash en el aeropuerto de Shanghái después del evento de Año Nuevo que se realizó ahí, donde reaccionamos a los 3 temas en estos días pasados. Y me dijeron que se presentó una situación bastante curiosa y bastante particular en el aeropuerto de Shanghái. Por lo que me han dicho ustedes, al parecer una persona intentó agredir a Dimash en el aeropuerto y que les gustaría saber mi punto de opinión. No sé, vamos a ver, no he visto el video, quiero verlo y ya después del video ya les puedo dar mi opinión y mi sentir. Y si esto fue realmente una agresión, es algo muy importante y que tenemos que señalar, ¿no? Así que no quiero decirles nada antes de verlo porque no estoy enterado de las imágenes, no las he visto. Y ahora sí que, Ático, cállate los ojos. Vamos a darle play a este short. Es un video muy cortito, es como de 1 minuto. Vamos a ver, y después vamos a ver otro video de Dimash en el mismo aeropuerto, pero ya interactuando con Deers. Así que vamos a ver de qué se trata esto de la agresión, que me llama mucho la atención. Y pues les podré dar ahora sí que mi punto de vista y a ver qué podemos deducir y sacar de esto. Así que vamos a darle play al video. I have one thing, one talk with you. No. Ok, quiero verlo nuevamente, pero hasta donde yo veo no me pareció agresión. Vamos a regresar este pequeño fragmento, todavía dura un poquito más el short, pero vamos a regresar este fragmento porque quiero estar bien seguro, ¿no?, de lo que les voy a decir, porque hasta el momento no me pareció agresión. Vamos a ver. I have one thing, one talk with you. No. Ok, vemos que ahí llegó la policía y para tratar de detenerlo, y Dimash le estaba diciendo shh, como que silencio, porque estaba hablando muy alto, estaba gritando. A ver, vamos a volverlo a ver. I have one thing, one talk with you. No. Ok, aquí por lo que puedo deducir, Dimash estaba caminando al aeropuerto con las Deers. Este chico se acercó, no de una manera agresiva, sino como que llegó muy efusivo. Se puede tomar como agresivo porque vemos que todos están muy ordenados, hablando muy bajito, o sea, una cosa normal, una interacción normal, ¿no? Y este chico llegó muy efusivo, con los sentimientos muy desbordados, y se le acercó de una manera muy abrupta a Dimash, con lo que para el orden que tienen ellos se puede tomar como una agresión, ¿no?, o una falta de respeto. Digo que no es agresivo porque si hubiera querido llegar a agreder a Dimash, este chico hubiera llegado y lo hubiera empujado, lo hubiera golpeado, lo hubiera hecho algo. Pero no sé, yo creo que los latinos hasta cierto punto podemos llegar a entenderlo un poquito más, porque esto es a lo que yo le tenía miedo cuando Dimash llegó al aeropuerto de México, ¿no? Porque los latinos así somos muy efusivos, somos muy de sangre caliente, somos muy apapachadores, abrazadores y lo que quieran. Y este chico se ve que, aparte de efusivo, fue insistente, porque por lo que podemos ver, se le acerca una primera vez
y las mismas Deers como que lo sacan, lo echan para atrás y después al ver que el chico no recibió una respuesta de Dimash, se, eh, se fue corriendo una segunda vez y ya ahora sí, de plano llegó y tocó a Dimash. Ahí fue cuando intervinieron la guardia. Y cuando lo tocó, porque digo, por muy efusivo que seas, tampoco no está bien que invadas el espacio personal de una persona, ¿no? Llegó a tocarlo y gritando para que se escuchara más su voz que la de las Deers que van acompañando a Dimash. Y fue cuando intervino la guardia y Dimash por eso le hizo como que shh, 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 de que no grites, no grites, sí te escucho, no grites. Porque si se dan cuenta después, el chico como que se relajó y ya está acompañando a Dimash a un lado de él y le va platicando algo. No lo he visto, vamos a terminarlo de ver, pero vamos a verlo de una vez desde el principio para que les vaya notando lo que les digo. Esta es la primera interacción. Esta es la primera interacción que llega, toca a Dimash del brazo, como que le quiere decir algo y las mismas Deers como que lo sacan, lo empujan. Y ahí ya no pudo Dimash contestarle nada. I have one thing I want to talk with you. Y es que ahí está diciéndole él como que en inglés, quiero decir una cosa o algo así, porque dijo, I want to say one, y ya no le entendí lo demás. Y esta ya es la segunda, que llega corriendo y como que toca a Dimash de la espalda, pareciera que lo empuja, porque sí llegó como que muy abrupto, muy efusivo, ¿no? Pero les digo, esto no se... Se puede tomar como agresión, porque es la invasión del espacio personal de una persona y que toques a alguien sin su consentimiento, pues es una grosería, no es una falta de respeto. Eso sí se puede llegar a tomar como agresión, y aparte que llega gritando. Pero es lo que les digo, los latinos estamos un poquito, no digo que esté bien, pero estamos un poquito más acostumbrados a esto porque así somos, muy efusivos. Y les digo, eso es a lo que yo le tenía miedo de la llegada de Dimash y de su familia al aeropuerto de la Ciudad de México, porque llegara a pasar algo así. Pero la verdad estoy muy contento y estoy muy feliz de que el público latino, los Deers latinos se supieron comportar y no suscitaron este tipo de encuentros, ¿no? De que agarraran a Dimash, lo jalaran, lo empujaran, lo llegaran a tirar. Estamos conscientes de que a Raushan casi la tiran. Por la misma efusividad, y no es de que seamos agresivos, sino que simplemente así demostramos el cariño, ¿no? Queriendo abrazar, queriendo tocar. Y para el orden que tienen los chinos, que sabemos que chinos, japoneses, asiáticos en general, son como que muy retraídos en sus sentimientos, por así decirlo. Saben contener más, vamos a ponerlo así con estas palabras. Latinos, digo, asiáticos y europeos, ¿no? También respetan mucho no cruzar esas líneas. Y aquí este chico pues llegó como que muy efusivo. Les digo, es que realmente si hubiera querido llegar a agredir, una agresión como tal, lo empujas, lo avientas, lo golpeas, no sé, o hasta algo mayor, ¿no? Que ojalá nunca pase. También me dijeron que qué opinaba de que a lo mejor Dimash ya necesita más seguridad alrededor de él. Pues hemos visto que Dimash... en algunos aeropuertos o en algunos eventos siempre trae cuerpo de seguridad, ¿no? Por ejemplo, aquí en México no le pusieron seguridad y eso me sorprendió bastante, por lo mismo que les digo de que los latinos somos muy efusivos. Pero aún así vuelvo a agradecerlo y estoy muy orgulloso del pueblo latino de que se supo comportar y estuvimos a la altura, ¿no? De la situación. Pero en otros aeropuertos, por ejemplo en el de Inglaterra, en el de España, Dimash tuvo su cuerpo de seguridad. No sé, es que realmente ya es decisión de Dimash, ¿no? No sé si a él le guste que 2, 3, 4 tipos lo estén siguiendo a todos lados. Que a lo mejor también él entiende, ¿no? Que es por su seguridad personal y física, sobre todo. No sé, yo creo que esa ya tendría que ser decisión de Dimash si quiere meter más guardia de seguridad, porque vimos que aquí la respuesta de las autoridades de ahí del aeropuerto de China fue inmediata. En cuanto se le acercó por segunda vez y lo tocó y pareció como que lo empujó por la espalda, la policía llegó de inmediato y fue cuando lo contuvieron y Dimash le hizo shh, shh. No sé, a lo mejor
puede ser que Dimash necesite seguridad en algunos lugares en específico por el comportamiento de la gente, de que sepan las mismas autoridades de ese país cómo se comporta la gente. A lo mejor en esos lugares sí necesitaría Dimash seguridad, ¿no? Pero en China yo creo que este es el primer incidente que pasa así, que yo sepa. Que tenga conocido, que lleguen y lo empujen o algo, lo quieran hablar muy insistentes. Yo creo que es la primera vez que pasa de una manera tan abrupta, ¿no? Porque pues vemos que las deer siempre lo rodean y quieren hablar con él y quieren tomarse fotos y tocarlo y abrazarlo. Y Dimash pues muy atento y muy amable, ¿no? No sé, yo creo que lo del cuerpo de seguridad ya es decisión de Dimash. Él sabrá. Si la elección fuera mía, que me dijeran tú tú decides si quieres ponerle guardias a Dimash o una escolta a Dimash, yo sí se la pondría. Yo sí se la pondría porque, pues digo, somos deers, ¿no? Y no queremos que lo toquen ni el aire. Pero les digo, realmente ya es decisión de Dimash. Es decisión de Dimash y él se siente seguro en ese país de que no va a haber incidentes así. Digo, ningún país es perfecto, ¿no? Puede llegar a pasar alguna cuestión en algún país que a lo mejor ni nos lo imaginamos. Por ejemplo, en este caso en China, donde siempre son muy ordenados, muy contenidos. Y aquí este chico llegó de una manera muy efusiva. Pero no sé, yo no lo calificaría. Sí y no lo calificaría de agresión. Agresión porque se cruzaron algunas líneas que no se deben de cruzar, como la invasión de espacio personal, tocarlo sin su consentimiento. Eso podría tomarse como agresión, pero no agresión como tal de que quiera llegar a lastimarlo físicamente, sino que realmente quería que Dimash le pusiera atención. Y no sé, digo, lo más importante es lo que piensen ustedes, ¿no? Pero este es mi punto de vista. No se dejen engañar por otros canales que hagan noticias amarillistas o quieran dar la nota roja diciendo que esto fue agresión y que merece cárcel. O sea, no. Digo, ustedes podrán darse cuenta de lo que vimos, más o menos les di mi sentir. Y digo, es que realmente, bueno, yo como músico he visto cosas peores. La verdad, esto se me hace muy, muy leve. Muy, muy leve. Digo, yo como músico he visto cosas peores, ¿no? Tenemos noticias trágicas de mismos artistas. Tenemos el caso de John Lennon. Un fan llegó y pues, lo borró de la vida, ¿no? Eso sí es una agresión, llegar a agredir como tal. O que lleguen y lo golpeen. Eso también es una agresión como tal. Pero les digo, esto es muy, muy tranquilo y espero que ya nunca más pase nada más más allá de esto, porque es Dimash y yo quiero que siga con nosotros y que siempre esté bien, mental y físicamente. Pero les digo, realmente he visto cosas peores, ¿no? Que sí los puedo decir, no, esto sí es agresión. Pero les digo, no se dejen confundir por canales que quieran hacer esto muy, muy, muy grande. Ustedes tienen la mejor opinión, ya lo saben. Yo solamente les doy mi punto de vista y les digo, sí cruzó algunos límites que no se deben de cruzar. Eso lo podríamos tomar como agresión, más que agresión, falta de respeto. Pero agresión como tal, no. O no sé, ustedes qué piensan, déjenmelo aquí en los comentarios. Vamos a seguir con el short. Vean, es que ya cuando llegó las autoridades y Dimash ya le dijo que se callara y lo vio, empezó a hablar más bajito y hasta como que empezó a brincar el mismo, decir un deer, el mismo deer empezó a brincar como, me recuerda mucho una imagen de un niño que se metió al campo de fútbol en el Santiago Bernabéu, el campo de fútbol del Real Madrid. Y fue a ver inmediatamente a Cristiano Ronaldo y el niño estaba tan feliz que estaba brincando a un lado de él y Cristiano se le quedaba viendo y lo abrazó y todo porque pues, es un fan, es un deer y si te muestran ese cariño, digo, no de esta manera, pero con gusto lo atiendes, ¿no? Y vamos a seguir viendo esto. Vean, aquí ya va con él. ¿Ustedes creen que si lo hubiera querido agredir, estarían platicando? No, o sea, realmente llegó, cruzó, hizo una falta de respeto al tocarlo y ser tan insistente.
pero realmente no lo quiso agredir, porque Dimash aquí ya va platicando con él, muy tranquilo. Y el chico ya no va gritando, porque pues, Dimash le hizo shh. Pero también entiendo el chico de que todas las Deers que estaban allá a un lado estaban gritando que se quitara, que se fuera, que no lo tocara. Y Dimash no, con tantos gritos, no alcanzaba a oír al chico. Y el chico tenía que estar gritando, y por eso le digo, shh, sí te escucho, ¿no? Y ahí van platicando bien normales. I Vean. know you maybe suffering some 说什么呀？ I help you recover. Thank you. Ahí le está diciendo el chico, I love you. Como diciendo, te amo, te quiero. O sea, el chico es un deer. O sea, realmente no quiso llegar a agredirlo. Pero les digo, ese es mi punto de vista y por lo que estoy deduciendo de lo que estoy viendo. Ya ustedes, si creen que es agresión, están en todo su derecho. Si creen que el chico quiso llegar a lastimar a Dimash porque lo quiso agredir, están en todo su derecho. Pero yo les digo que no, realmente llegó el chico muy efusivo. Muy, muy efusivo. No supo contener sus emociones. Y les digo, si realmente él hubiera querido agredir o hacerle daño, no estarían así tan tranquilos, platicando. Y el chico le está diciendo a Dimash, es que I love you. O sea, diciendo, te quiero. Thank you, sir. Thank you. Y ahí Dimash le está diciendo, gracias, muchas gracias, señor, gracias. I write a lot in this letter about my speculation and analyze because I'm your vocal fans. Thank you, thank you. In China, just have I did it. Thank you, thank you. Vean, ahí Dimash hasta como que le hizo la seña de que le tocó el estómago y le agarró la mano y le estuvo diciendo gracias porque le dijo que le escribió una carta y que un libro de fans. Poquitas cosas así le pude entender porque estaba tratando de hablar con Dimash en inglés él y le estuvo diciendo un poquito de cosas así, pero realmente no lo quiso agredir. El deer llegó muy efusivo, por eso les digo que luego es malo, ¿no? Que hagan deducciones de que realmente el chico es agresivo o que lo quiso agredir o que se dejen llevar por miniaturas de videos donde agresión a Dimash o cosas así, o sea, sin primero ver las escenas y meditarlas, razonarlas y ya dar un pensamiento en frío. Porque si lo dices todo en caliente, yo sé que uno como deer al ver esto se enoja, ¿no? Porque ¿cómo es posible que le hagas esto a Dimash? O sea, no, o sea, hay que serenarnos, hay que tranquilizarnos, analizar la situación y ya después dar una conclusión. Les digo, por lo que yo vi, el chico no quiso en ningún momento agredir a Dimash, sino que simplemente fue muy insistente en que Dimash le pusiera atención, le hiciera caso para lo que le quería decir, ¿no? Porque, digo, a lo mejor, no tanto como agresión, pero sí una falta de respeto, ¿no? Gritar enfrente de Dimash, tocarlo sin su consentimiento, echarse a correr una segunda vez después de que una primera vez Dimash lo vio, pero no entendió lo que le dijo y las mismas Deers lo quitaron. Y la segunda vez que llegó corriendo lo tocó por la espalda. No sé. Ahí fue cuando llegó las autoridades. Digo, eso fue más una falta de respeto que agresión como tal. Ya después que se calmó la situación, iban caminando juntos. El chico le iba diciendo a Dimash para qué le quería decir. Y le fue diciendo, Dimash, I love you. Tengo una carta, un libro de fans. Y le estuvieron entregando regalos a Dimash. Y Dimash muy tranquilo. O sea, Dimash un 100. Se sacó un 100. Porque supo sacar la situación adelante sin ningún contratiempo y con mucha profesionalidad, muy tranquilo, muy sereno. Les digo, es que hay que hacer eso en este tipo de situaciones. Hay que ser muy sereno, analizar la situación, analizar si realmente me quiso agredir o no. Y realmente no lo quiso agredir, sino que simplemente fue una falta de respeto que llegó y lo tocó, ¿no? Sin su consentimiento. Pero les digo, si lo hubiera querido agredir, no se hubieran ido caminando juntos, platicando y diciéndole y Dimash poniéndole atención. Eso es lo que yo deduzco. Eso es lo que yo saco. Esa es mi conclusión. No fue una agresión como tal. A lo mejor una falta de respeto. Esa sí la hubo. Por la invasión del espacio personal. Pero después que iban platicando, el mismo chico le dijo, Dimash, I love you. Y se lo dijo 2 veces. I love you, I love you. Y Dimash le fue diciendo, gracias, muchas gracias, señor. Y ya le fue diciendo, ¿no? El chico que pues, le escribió una carta y que un libro de fans y todo eso. Y Dimash hasta el último le toca el estómago de una manera juguetona y le agarra la mano como diciéndole muchas gracias, ¿no? Les digo, eso es lo que yo deduzco por las imágenes. Ya, a lo mejor si hay un video más completo en donde
llegó con un arma y lo quiso agredir, pues a lo mejor ya es otra cosa, ¿no? Pero no, yo no lo considero agresión. Y lo del punto de cuerpo de seguridad para Dimash, ya es decisión de él. Digo, yo creo que dependería mucho del lugar a donde llegue o en donde esté, pero ya es decisión de Dimash. Si fuera decisión mía, yo sí se lo pondría. A lo mejor no 4 personas, pero 1 o 2 que lo vayan siguiendo. Pero ahora sí que ya es decisión de Dimash como tal, ¿no? Y eso es lo que yo saco. Vamos a terminar de ver el short. Vean, incluso terminó de hablar con el chico y el chico muy tranquilo se quedó porque ya pudo hablar con Dimash y se quedó y Dimash se siguió caminando con los Deers y ya no pasó nada. Vamos a volver a ver el short completo para que ustedes tengan una mejor opinión después de lo que les acabo de decir, ¿no? Y Sky le dice, tengo que decirle una cosa. Y las mismas Deers le dicen no, y lo quitan y lo avientan. I know you may be suffering some. 说什么呀？你好烦啊！ I help you recover. Thank you, sir. Thank you. I write a lot in this letter about my speculation and analyze because I'm your vocal fan. Thank you, thank you. In China, just have I did it. Thank you. No, don't believe me. Pues eso es todo lo que deduzco. Ahorita que lo volví a ver completo, sigo sintiendo lo mismo. La primera vez llegó, intentó hablar con Dimash, las Deers lo quitaron. Y entonces dijo, pues si no me hago notar, nunca me va a ver. Y fue cuando se echó a correr y a lo mejor hizo una falta de respeto en llegar corriendo y tocarle la espalda a Dimash. Que eso a lo mejor es lo que pueden llegar a sentir algunos Deers como agresión. Yo lo considero más como falta de respeto, invasión al espacio personal. Pero después de ahí llegó la guardia, Dimash le dijo, pues no grites, si te escucho no grites. Ya se tranquilizó la situación y se siguió caminando con Dimash, siguieron platicando y le dijo, I love you 2 veces, te amo 2 veces o te quiero 2 veces. Y le dijo, escribí una carta y tengo un libro de fans y Dimash le dijo gracias y hasta el último Dimash de manera juguetona le tocó el estómago y le dio la mano. O sea, de ahí no pasó. Pero como siempre les digo, la mejor opinión la tienen ustedes, me gustaría saberla. Déjenmelo aquí abajo en los comentarios de este video. ¿Qué realmente es lo que piensan y sienten? Si lo sintieron ustedes como agresión o fue un Deer que llegó de una manera muy efusiva, que no supo controlar sus emociones. Pero les digo, ese es mi punto de vista. Podrán estar de acuerdo o no y me pueden dejar sus comentarios aquí abajo. Y ahora sí que Deers, díganme a qué más quieren que sigamos reaccionando de Dimash. Me va a parecer algo muy interesante, sobre todo los comentarios de este video. Saber qué es lo que piensan ustedes. Quiero saber si sienten que sí es agresión o no. Y pues bueno, ahora sí que si esta video reacción les gustó, regalen un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo videos de Dimash todos los días de lunes a viernes. Y no me queda nada más que decirles que yo soy Atico. Los quiero mucho. Los veo el día de mañana. Así es. En el ciberespacio. Bye.